Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quería compartir un breve video en torno a qué es el Foro Económico Mundial. Para ello me valgo de las palabras del gran profesor Fernando Romero Moreno, quien va a explicar de manera detallada qué es este Foro Económico Mundial y cuáles son sus grandes peligros. Ya sin más dilaciones, he aquí su enseñanza y por favor recuerden suscribirse a este canal y compartir, así logramos llegar a más personas. Dios les bendiga a todos. Bueno, primero agradecerte, Horacio, el invitarme de nuevo a tu canal y también por tus elogios inmerecidos, pero bueno, te los agradezco. Vamos a ir primero con una respuesta muy sencilla. El Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental fundada en el año 1971 por el profesor Klaus Schwab, profesor de economía, que tiene una reunión anual, que es la que se está desarrollando en estos días, pero es una igual que se viene haciendo desde el año 71, y que reúne a los principales líderes empresariales, políticos, mediáticos, etcétera, del mundo, para analizar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento económico, en fin. Entonces, durante bastante tiempo, por lo menos desde que yo recuerdo haberme enterado de la existencia del Foro de Davos, había gente que simplemente decía, nada, bueno, es una reunión esto, ¿no? De los grandes empresarios con los grandes políticos, que reflexionan y ayudan a que los estados puedan ir teniendo políticas públicas a largo plazo y que más o menos vayan en la misma dirección. Bueno, en general, digamos, en ambientes que podríamos llamar liberales o, digamos, de centro, ¿sí? Sin ser estrictamente liberales, era algo visto digamos, desde esa visión. Desde la izquierda se lo criticaba, hubo un famoso conflicto con unos grupos de choque contra la globalización a fin de los años 90, porque lo acusaban de promotor del capitalismo y por tanto de todas las injusticias, las desigualdades, etcétera, que había en el mundo, ¿no? Estamos hablando en fin de los 90 ya lo que la globalización, que era algo que a partir de la caída del muro de Berlín se empezó a hablar cada vez con mayor frecuencia y que despertó muchas expectativas positivas y que incluso hizo que el discurso de izquierda tuviera que cambiar y adaptarse un poco a esta realidad. Pero bueno, a fin de los 90 ya empieza a haber críticas, ¿sí? A lo que de una manera incorrecta se suele llamar el neoliberalismo, el consenso de Washington y qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces ahí entraba el Foro de Davos. Hoy nos encontramos con una situación distinta. O sea, la extrema izquierda sigue criticando al Foro de Davos porque obviamente le parece que es una de las expresiones más visibles del capitalismo industrial y del capitalismo financiero internacional. Entonces, bueno, pero curiosamente también los que han empezado a hacer críticas son liberales clásicos, conservadores, paleoconservadores, paleolibertarios, en coherencia en algunos casos bastante directa con lo que sostenían algunos en minoría, ¿sí? Hoy, en cambio, ya es más clara esa crítica. Yo creo que un punto de inflexión fue el año 2020, ¿sí? Con el asunto de la pandemia, el tema de las cuarentenas y qué sé yo. Y en ese momento creo que muchas personas vieron el video de un proyecto del Foro Económico Mundial, que es el del Gran Reinicio, y ahí es como que dijeron, epa, a ver, ¿esto qué tiene que ver con la economía de mercado? ¿Qué tiene que ver con la propiedad privada? Pues muchos se acordarán que
ese video, que se pueden encontrar en internet, o sea, está la página oficial del Foro Económico Mundial, que tiene sede en Suiza, y Davos, que es donde se reúnen también en Suiza, ¿no? Empieza con aquel famoso "no tendrás nada y serás feliz", ¿no? O sea, con la negación de la propiedad privada. Y luego todo una especie de proyecto a futuro donde se ve que las soberanías nacionales, los valores de Occidente, pues lo dicen así, claramente, aunque no dicen en qué consisten, pero, son relativizados, incluso el liderazgo de Estados Unidos también se pone en crítica en ese video, y se hace referencia a un planeta Tierra con un desarrollo sustentable, con la paz, con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, la gran mayoría de la gente ve ese video y, salvo esa cuestión, no tendrás nada y serás feliz, que suena un poco raro, el resto suena a discurso conocido. Bueno, pero la realidad es que cuando uno analiza los documentos del Foro Económico Mundial, uno va descubriendo que, bueno, que es una más de las tantas entidades globalistas que a lo que aspiran es a ir como diseñando un mundo no global, sino globalista, que no es lo mismo. Porque la globalización es un fenómeno de mayor intercomunicación que hay gracias a la tecnología, gracias al intercambio económico. En cambio, el globalismo es un proyecto político, ¿sí? Que en este caso, y está relativamente dicho con bastante precisión, consistiría en una especie de alianza entre las grandes compañías multinacionales, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, pero en el marco de la creación de una élite que Samuel Huntington le llama los hombres de Davos, esos hombres desvinculados de cualquier lealtad nacional, y por extensión también religiosa, o digamos, que pueda poner en duda el que ese miembro de la élite esté trabajando para este proyecto globalista. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender que yo lo suelo definir así, es, si se quiere, un poco simplificado, pero me parece que se puede entender. Y además tiene bastante relación con el modelo chino. El Foro Económico Mundial tiene el foro anual de Davos, y después tiene otro evento que se hace en China. Y China tiene muy buena relación, y en el año 2021 se presentó de alguna manera como si fuera el modelo a seguir, digamos, ¿no? Después, con el comienzo de la guerra de Ucrania y las alianzas que hay, la cuestión parece un poquito más desdibujada, pero bueno, habrá que ver. Yo digo lo siguiente, digo del modelo chino y digo, bueno, algo así es a lo que aspira el Foro Económico Mundial y otras entidades para todo el planeta, ¿no? Capitalismo en la producción, socialismo en la distribución, progresismo en la cultura y totalitarismo en la política, ¿sí? ¿Por qué capitalismo en la producción? Porque, bueno, si uno ve el modelo chino después de los 80, hay más libertad en materia económica, se admite la propiedad privada de los medios de producción, grandes empresas multinacionales ya venían desde que China fue aceptada dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y Taiwán fue expulsada de la ONU por iniciativa de Rockefeller y de Kissinger en la época de Nixon. Empieza un periodo de transformación, al principio solamente estando vivo Mao, después muerto Mao, empieza el proceso de reconversión de la economía. Pero la distribución, para tratar de lograr, digamos,
supuestamente una mayor igualdad, siempre queda en manos del Estado, digamos, ¿no? Hay un libro de Alberto Venegas Lynch que, como siempre, es un autor muy interesante. Yo no soy liberal, pero reconozco que tiene escritos y libros y artículos, creo que vale la pena leerlos. Tiene un libro que se llama Socialismo de Mercado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Es una crítica a los intelectuales que defienden un poco que la producción de la riqueza la realicen los empresarios privados y la distribución de los ingresos quede a cargo del Estado a través de distintos mecanismos, ¿no? Entonces, pueden ser impuestos progresivos, pueden ser la estatización de, no sé, la salud, la educación, la seguridad social. Un poco podríamos compararlo con lo que sucede de alguna manera en los países nórdicos, digamos, ¿no? O sea, el modelo de capitalismo de los países nórdicos. Progresista en lo cultural, porque, bueno, el marxismo chino no renunció digamos, a las bases materialistas de la perspectiva de Marx, sino que se reconvirtió. Y entonces, bueno, obviamente tiene como base una filosofía que de mínima tiene bastante que ver con el progresismo. Como no son tontos, no desarrollan eso en su máxima expresión porque saben que llevaría a la disolución de China, ¿no? Esto es como pasó con la Unión Soviética, que se hizo en nombre no solamente del comunismo, de la igualdad y en contra de la propiedad privada de la familia, sino también a favor del amor libre, del divorcio y no sé qué. Y a los pocos años tuvieron que empezar a restringir todo eso porque se daban cuenta que es la célula básica de la sociedad, la familia, y se empezaba a disolver todo. Y cuando viene Stalin, más todavía, para enfrentar a Alemania, levanta las banderas de la Santa Rusia, reivindica la Iglesia Ortodoxa, pero todo era una cuestión de, como decía Lenin, ¿no? 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 adelante, 1 atrás. Bueno, entonces, el progresismo cultural, el marxismo, es una expresión clara del progresismo, entendido en el sentido de la filosofía que nace de la Ilustración con sus distintas corrientes. Y en el caso de China, el totalitarismo político se da porque ahí hay un partido único. ¿Cómo podría darse esto en los estados democráticos occidentales? Tal vez no a través de un partido único, sino de 2 partidos, pero que resulta que en las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la salud pública, con la educación, con el medio ambiente, con las nuevas tecnologías, etc., todos piensan lo mismo. Y las diferencias que tienen son diferencias accidentales, que no van al fondo de la cuestión. Y como hay un discurso de lo políticamente correcto, desde ambos partidos se censura cualquier tipo de disidencia respecto de eso. Si a eso le sumamos que la democracia moderna, tal como ha triunfado en el mundo, es la democracia al estilo de Rousseau, o sea, donde lo que las mayorías digan es bueno o es justo, etcétera, por el simple hecho de hacer una suma aritmética, ¿no? Es decir, bueno, acá, la mayoría, por un 70%, decidió que el aborto es un derecho, ¿no? Bueno, eso es democracia totalitaria, totalitarismo democrático, como lo querramos llamar. Hay varios autores que se han referido a este tema. Entonces, pero si además le sumamos que hay explícita o implícitamente un acuerdo entre los principales partidos en las cuestiones de fondo, entonces, bueno, realmente no hace falta que haya un partido único para lograr eso. Entonces, en ese sentido, lo que el Foro Económico Mundial promueve está en la misma línea, por ejemplo, de la Agenda 2030 de la ONU. Está en la misma línea de lo que en su momento fue como el fundamento de la creación de la Comisión Trilateral por parte de Kissinger, Rockefeller y ¿cómo se dice? Y Brzezinski, que planteaban algo más o menos parecido. Sigue existiendo la Comisión Trilateral, digamos, ¿no?
Bueno, en fin, distintas organizaciones que han ido cobrando mayor relevancia y que todas de alguna u otra manera tienen relación con las Naciones Unidas. ¿Sí? En el caso del Foro Económico Mundial, creo que tiene carácter de observador, de vedor en el Consejo Económico Social, ¿no? de Naciones Unidas. Entonces se retroalimentan, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, las conferencias que están preparadas para el encuentro de este año o del año pasado, y muchas tienen que ver con lo mismo, con algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, digamos, muchos que advierten que lo que hay es un proyecto de socialismo de mercado progresista y globalista, empiezan a rechazarlo y a criticarlo, algunos desde el liberalismo, otros desde el conservadurismo, otros desde el tradicionalismo. Bueno, y lo último que te diría es que como parte de esta reingeniería que están tratando de hacer todas estas instituciones, en definitiva, la idea es o llegar a un gobierno mundial o llegar a un nuevo orden mundial donde las organizaciones internacionales tengan más peso que el que tienen actualmente. ¿Sí? ¿Cuál sería el peligro? Voy a decir solamente uno, son muchísimos los peligros, pero uno que es el más, digamos, fácil de entender. Cuando hay una tiranía en un país, ¿qué hace la gente? Bueno, muchos tratan de resistir, pero también los que pueden se exilian, ¿no? Es lo que estamos viendo en Venezuela y lo vemos porque hay muchos venezolanos acá en la Argentina. ¿Qué ha pasado en la Argentina cada vez que ha habido dictaduras de uno u otro signo? Bueno, muchos iban a Uruguay, los que podían, ¿no? Ahora, si la tiranía es mundial, ¿a dónde se va uno? A Marte, a la Luna. Está bien, en el video ese del Foro Económico Mundial, una de las cosas que anuncia como parte del progreso al que vamos a llegar es que vamos a poder hacer viajes a Marte, ¿no? Ir de vacaciones a Marte. No sé si será tan divertido, pero bueno. Pero por el momento no se puede ir a Marte, con lo cual el peligro del control totalitario sobre todo el planeta hasta ahora no se había dado nunca. O sea, ni en la Unión Soviética, ni en China, ni en el nacionalsocialismo. O sea, todos tenían una influencia regional, pero no, y aspiraban a una hegemonía global, pero no la podían alcanzar. Hoy es mucho más fácil, es bastante atractivo, la gente no se da cuenta de esto. Dicen, bueno, pero claro, sí, tenemos que llegar a acuerdos globales sobre el medio ambiente, sobre la salud pública, sobre la educación, sobre la pobreza, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta el peligro que implica que haya eso, ¿no? Una gobernanza global, como se suele decir ahora en los papers de estos organismos, digamos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión real. Eso se puede convertir en una tiranía, y ¿a dónde vamos? Con el agravante de que la tecnología te permite hoy tener un control prácticamente sobre cada uno de los ciudadanos, ¿no? Independientemente de que uno puede desactivar funciones en los celulares y qué sé yo, pero la realidad es que aunque te metas en lo más profundo no sé, de la cordillera de los Andes, o lo que es, si te quieren encontrar, te encuentran, ¿no? Entonces, bueno, eso hasta ahora no se había dado, y hoy la globalización facilita eso, pero la globalización no necesariamente debería terminar en un proyecto globalista. Entonces, puede haber globalización sin globalismo, pero no puede haber globalismo sin globalización. Entonces, al haber globalización, esto se ha acelerado desde el año 89 para acá. Bueno,